Entonces, la idea era, así como de alguna forma empírica, o si quieren ustedes de forma trivial también, la propuesta de Fran era, dejemos para el final aquella tarea que tenga en la segunda etapa una duración más corta, porque de esa manera, apenas termina la primera etapa, se terminará la segunda, poquito tiempo después, y entonces haré un make-span lo más corto posible. Bueno, Johnson trabajó con esas ideas, pero lo generalizó. O sea, lo que él dijo fue, bueno, tratemos de hacer esto general y no solo para el caso en el cual la segunda etapa es más corta que la primera, ni siquiera para cuando la primera etapa es más corta que la segunda, sino cuando haya un híbrido de cosas. Habrá algunas tareas con más largo la primera etapa, más larga la segunda, o sea, hay cosas que se mezclan. Entonces, ¿cómo puedo hacer para garantizar que el make-span, que sería el tiempo total de ejecución de estas tareas, sea mínimo cuando la lista de tareas, o de órdenes, perdón, incluye situaciones híbridas, donde algunas tareas son más cortas en la primera etapa que en la segunda y viceversa. Entonces, demostró que si yo tengo dos tareas, cualesquiera, o sea, en este caso dos órdenes, con dos operaciones en serie, y quiero saber si I, en este caso I, tarea, vamos a poner acá, esta es la, perdón, orden I, y esta vamos a llamarla orden I'. Entonces, lo que se pregunta es, comparemos primera etapa de I con la segunda etapa de I', y veamos cuál es el mínimo. Desde ahí viene la idea de, bueno, comparemos esta y esta, ¿ok? Y tomemos el mínimo. El mínimo en este caso es este, supongamos, no sé, 2 horas, ¿ok? Y después tomemos la primera etapa de I', perdón, la primera etapa de I' y la segunda de I en duración. ¿Está bien? Y nos quedamos con el mínimo. Acá en este caso otra vez vuelve a ser este el mínimo. Supongamos 4 horas. Entonces, ¿cómo esto es menor que esto? O sea, el mínimo entre la primera etapa de I y la segunda etapa de I' es menor o igual que el mínimo de la segunda etapa de I y la primera etapa de I', entonces I tiene que preceder a I' y estamos por el camino correcto. O sea, de alguna manera Johnson logró demostrar que si uno compara de a pares todas las órdenes y logra respetar este criterio de que I precede a I' si se da esta relación, entonces habré logrado con total garantía matemática, digamos, ¿no? Demostración matemática, habré logrado un make-span de mínima duración. O sea que ya tenemos un criterio como para poder armar. Bueno, obviamente, ¿cómo hacemos para lograr un schedule que cumpla con estas cosas? Bueno, no es tan difícil. Lo que propuso Johnson, además de haber reconocido este criterio de optimalidad, si quieren ustedes, lo que él propuso es una forma de construir ese schedule. ¿Y cómo se construye ese schedule? Se reconocen dos conjuntos, primeramente. Un conjunto de trabajos S, o de órdenes S, que tienen la primera etapa más corta que la segunda. ¿Está bien? De ahí viene el T de I1 menor o igual al T de I2. O sea, en ese conjunto S están todos los trabajos, las órdenes que tienen primera etapa más corta que la segunda etapa. A grosso modo, una cosa así. En el conjunto L están los trabajos que tienen la primera etapa más larga que la segunda, o sea, parecido a lo que vimos recién. Todos, o sea, aquí están los L, son todos, pueden ser varios, yo quiero decir eso, y acá están los S, son varios también. A los que están en el conjunto S, se los ordena con la regla SPT, o sea, primero la más corta, pues se prioriza la más corta, pensando en los tiempos de la primera máquina o de la primera etapa. O sea, se toman las primeras etapas de las que están en el conjunto S y se las ordena según el criterio SPT. O sea, la idea de recién, de que yo les hablaba de las cabezas de los tiempos, bueno, la cabeza de las operaciones, bueno, es efectivamente eso. O sea, todas las operaciones
u órdenes que tengan primero una operación más corta que la segunda, se las prioriza. Y entre todas esas se prioriza la más corta en la primera etapa. O sea, si quieren, la cabeza más corta primero. Algo parecido para las otras, o sea, siguiendo un poco el mismo criterio que nos compartió Francesco, que nos dijo, bueno, dejemos hacia el final las colas más cortas. La misma idea. O sea, las que están en el conjunto L, se les mira la segunda etapa de procesamiento y se da prioridad, o sea, van primero las que tienen segunda etapa más larga. ¿Okay? Dejando para el final a las que tienen las colas más cortas. O sea que en definitiva se está aplicando para las segundas etapas de las tareas o de las órdenes que están en el conjunto L, el criterio LPT, primero la más larga. Y cuando hacemos eso, unimos el conjunto S ordenado con el conjunto L ordenado, los pegamos entre sí y eso es efectivamente el schedule que hemos logrado. Vamos a hacer un ejemplo de la regla de Johnson, porque es relativamente simple de implementar. Vamos a implementarlo en una planilla de Excel. Vamos a generar un problemita muy sencillo. Que tenga dos etapas, vamos a llamarle, mejor etapa lleva a pensar que puede cada uno de estos centros tener varias máquinas en paralelo. Entonces vamos a ir directamente al caso de dos máquinas. Fíjense que acá no hay máquinas en paralelo. Es una máquina y a continuación otra. Y ya, no hay centros de trabajo que tengan cosas en las cuales decidir asignaciones, etc. Acá tenemos la máquina 1 y la máquina 2 y ya está. Máquina 1, máquina 2. Y lo que voy a poner acá son tiempos. Unifico esto y digo tiempos. Y voy a poner, no sé, una serie de órdenes. A, B, de ahí en adelante C, D, no se repite más, C, D, E, F, G, H, I, J. Y acá vamos a hacer de todo. Vamos a poner una máquina con, esto si quieren tiempos pueden ser horas. Y entonces vamos a poner acá, no sé, 5, 2, 3, 5, 4, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, vamos a poner un 5, 2, 3, 5, 1, 4, 8 y 2, 5. ¿La tenía una de 2, 5? No, 2, 3. Ok. A ver si estamos, vamos a poner 1, 5. Entonces, lo primero que hace, estos son todos los tiempos, está bien, uno tiene un montón de formas de ordenarlos. Uno podría hacer A, B, C, D, F, G, H, I, J en todo en ese orden, pero podría empezar por J y terminar por A. Y me van a dar siempre schedules distintos y obviamente con distinto makespan. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es reconocer, primeramente, cuál de estas órdenes pertenece al conjunto S y cuáles al conjunto L. Recuerden, el conjunto S es el conjunto de aquellas órdenes que tienen en la primera etapa de procesamiento un tiempo menor o igual que en la segunda. Entonces, fíjense, la primera orden A no es de tipo S, es de tipo L. ¿Por qué? Porque tiene la primera etapa más larga que la segunda. Primera etapa 5 horas, segunda etapa 2. La segunda sí es S. Es una orden donde la primera etapa es más corta que la segunda. La tercera también es S. Porque igualan, y acá, según la definición, las que tienen primera etapa igual a la segunda son de conjunto S. Después aparece la cuarta, que es de conjunto L, primera etapa más grande. La quinta, que es de conjunto L. La sexta, que parece conjunto L también. Después hay otro conjunto S, otro conjunto L.
conjunto S y conjunto S. Entonces, de todas las que están en el conjunto S, que las voy a sombrear, aquí, vamos a sombrearla con naranja, estas son todas las del conjunto S, lo que yo debo hacer es concentrarme o mirar los primeros tiempos, y los tiempos de la primera etapa. Fíjense, los tiempos de la primera etapa son estos que están aquí. ¿Sí? Con esos tiempos de primera etapa, ordenar según el criterio SPT. SPT sobre el conjunto S, tiempos con tiempos o sobre tiempos de etapa 1 o de M1. Entonces, ¿cuál es la primera de las operaciones que hay que hacer? De las órdenes que habría que hacer en este flow shop de 2 etapas en serie. ¿Nadie lo ve? Primero, la más corta, dentro de la que está en el conjunto S, primero la orden que tiene en la primera etapa el tiempo más corto posible. La J sería en este caso. Efectivamente. Esperen que voy allá a resolver esto para ir armando el schedule, si quieren ustedes. Ancho. Estaba por ahí. Efectivamente, como dice Andrés, la primera sería J. ¿Okay? Porque tiene en la primera etapa el tiempo más corto de todo. ¿Quién le sigue? G con 2. G, muy bien. ¿Quién le seguiría? D con 3. Muy bien. ¿Y después? Y después tenés empate entre C e I. Muy bien, efectivamente. Ahí Johnson no se decide por ninguno. Él dice que el mínimo make span en cualquier caso va a estar. Así que no hay problema, desempaten por lexicográfico o por el método que ustedes quieran. En principio yo las voy a poner según el orden alfabético, lexicográfico. Y este es el conjunto S ordenado. Profe, en este caso, si sabemos que L va a ser más, como que va a priorizar el largo más, o sea, el más largo va a estar primero, ¿no? Convendría decir I primero y después El más largo en la segunda E. etapa. El más largo en la segunda etapa. Sí, Claro. sí, pero de todas maneras, con ese criterio uno podría decir, sí, es cierto eso. O sea, dejar para antes al que tenga cola más larga. Lo que pasa es que cualquiera sea el caso, vas a hacer uno y después el otro. ¿No? Yo creo que, digamos, es buena esa. Si lo querés hacer como criterio de desempate, me parece que te va a dar un schedule incluso más coherente. Pero en cualquier caso vas a encontrar el mínimo make span, no te preocupes por eso. Eso está garantizado. No te hagas drama. De todas maneras, es buena la de Andrés. O sea, Andrés dice, si hay empate en la primera etapa, miremos la segunda etapa de las mismas órdenes y empecemos por la más larga de la segunda etapa. O sea, sería al revés. Primero por I y después por C. Bueno, yo acá voy a ser caprichoso y voy a decir, si es empate, elijo yo. Vamos a ver y vamos a demostrar que en realidad, a pesar de que es natural lo que propone Andrés, en realidad tampoco me complica mucho. Bueno, ¿cómo hago el L ordenado? Al revés, ahora me concentro en las segundas etapas, y en esas segundas etapas priorizo la que tiene etapa más larga. En todos los que están en el conjunto L, ¿no? Entonces, bueno, la más larga segunda etapa del conjunto L parecería ser la F, ¿no? Entonces esa es la prioridad, que tiene 5 en la segunda etapa. Después aparece D, que tiene 4 en la segunda etapa. Después aparece E, que tiene 3 en la segunda etapa. Después aparece A, que tiene 1 en la segunda etapa, ¿sí?
perdón, tiene 2 en la segunda etapa, y H, finalmente, que tiene la cola más corta. Y fíjense que hicimos algo que de alguna manera inferíamos intuitivamente. La cabeza más corta, la de J, debería ir primero, y la cola más corta, la de H, debería ir al final. Y eso está. Lo del medio es interesante chequearlo. Entonces lo vamos a hacer acá. Vamos a poner acá M1, vamos a poner M2, y vamos a armar el schedule. Supongamos que acá está el tiempo 0. Vamos a ordenarlo. Y este sería de 0 a 1, básicamente. ¿Okay? Vamos a ponerlo así como centradito. Ahí. Y entonces, fíjense, la máquina M1 arranca haciendo J. O sea, vamos a pintar un solo color. Vamos a poner que J es de color naranja. Ya que está, bueno, vamos a cambiar de color. Vamos a poner azul. Eso es J. ¿Ok? J. Y vamos a hacer J, primera etapa, termina la primera etapa y pasa a la segunda, dura 5. Entonces hacemos 3, 4, 5. Pinto el mismo color. Después aparece, en segundo lugar G. G tiene 2 en la primera etapa, entonces pintamos 2. Vamos a llamar G. Después, recién aquí puede empezar G, porque una vez que termine la segunda máquina de procesar, y tiene 3 de duración. Fíjense que estoy asumiendo lo que se le llama stock intermedio infinito. O sea, yo puedo, una vez que terminé de hacer J, pasarlo a la máquina 2 o estoquearlo durante un tiempo, como pasa acá. Si ustedes miran qué es lo que está haciendo la solución, es decir, bueno, termino con G, tiene que esperar a la segunda máquina. Pero apenas termina G, ya puede empezar a procesar lo que sigue. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, lo que le sigue es B, que dura 3. Entonces uno puede pintar ahí B con 3. Y si eso es así, perdón que aquí me quedó chiquito, entonces uno puede pensar que G va a quedar estoqueado ahí. De hecho, B también va a estar estoqueado de aquí en adelante. Y tanto B como G quedan estoqueados un tiempo ahí, ¿no? De hecho, B va a ser bastante más el tiempo que va a estar estoqueado. Entonces hay capacidad de almacenamiento infinita. Esa es una suposición importante que hace el método de Johnson. Si yo no tuviese, hay otros modelos, es básicamente en el inglés eso se conoce como Unlimited Intermediate Storage, UIS. Unlimited Intermediate Storage. Esa es la suposición que hace el método de Johnson. Podría yo tener uno que se llama zero weight. También, vamos a poner acá, zero weight. Esa es otra hipótesis. El zero weight lo que hace es impedir esto acá. O sea, no puedo yo quedarme con G esperando. Tengo que postergar el inicio de G en la primera máquina para que cuando pase a la segunda máquina no haya espera. Entonces, bueno, es otra cosa. Johnson garantiza el mínimo make span bajo la suposición de tiempo, de capacidad de almacenamiento ilimitada entre las dos etapas. Bueno, o sea, es U y S el modelo de Johnson. Sigamos construyéndolo. G y después B, que tiene que esperar a que se termine G también, lo va a hacer y dura 5. Entonces acá vamos a poner 3, 4, 5 bloquecitos con color naranja. Después de B, en la secuencia aparece C. Ahí estaba la discusión, ¿no? La idea de, bueno, hay empate, así que según Andrés me decía, mirá la segunda etapa, es buena, insisto, no es que sea mala la idea de Andrés, pero lo que yo puedo garantizar es que en cualquier caso o por lo dice Johnson, va a converger a una solución que satisface el criterio de ese que les comenté en la slide anterior, comparar primera etapa, segunda etapa, etc. Y entonces va a llegarte también al schedule de mínima duración. Entonces, o de mínimo make span. Después de hacer en la máquina 1C, vamos a la máquina 2, que dura 4 también. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Aparece verde. Entonces, si ustedes se fijan, está como ganando oxígeno acá, ¿no? Está como dándole tiempo a la máquina 1 durante todas las ejecuciones del conjunto S, porque tiene la primera etapa más corta que la segunda. Entonces está como ganando tiempo para después, cuando le vengan las otras más complicadas. Y
tiene de primera etapa 4 y segunda etapa 8. Entonces, bueno, ahí hay uno de los casos en donde gana mucho oxígeno, ¿no? Porque la segunda etapa es muy larga y entonces ahora puede quedarse procesando en la primera etapa cuestiones más difíciles, ¿no? Vamos a ver, acá tiene 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después de I, si uno le pega el conjunto L ordenado, aparece F. Y de nuevo F es el que tiene la cola más larga de todos los que están ahí. Tiene 5 de cola. Tiene una cabeza de 6, o sea, primera etapa de 6. 3, 4, 5, 6. Ese sería el F. Y luego 5 en la segunda etapa. 3, 4, 5. Después de haber hecho F aparece D, que tiene en la primera etapa una duración de 7 y una segunda de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ahí aparece la operación D, que tiene 4 en la segunda etapa, dijimos. 4. Después de la D viene la E, que tiene 8 en la primera y 3 en la segunda. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fíjense que hemos llegado al punto interesante en el cual, vamos a poner un amarillo, en E, hemos llegado al punto interesante en el cual alcanzamos el zero weight. Hubo zero weight en J, que apenas terminó, empezó a procesarse en la máquina 2, y hubo zero weight, vuelve a haber zero weight en E, que apenas terminado el procesamiento de la primera etapa, justo termina la segunda etapa del predecesor. Entonces, restricciones de precedencia y de secuencia se cumplen al mismo tiempo. Ese es el ideal, digamos, ¿no? Está todo coordinado. El E tiene 3 después en la segunda etapa. Y de ahí en adelante, lo que hay es la idea de tratar de dejar a las últimas dos operaciones, que son A y H, que tienen colas cortas, entonces uno trata de terminar lo antes posible. Entonces fíjense, A tiene 5 en la primera y 2 en la segunda, 3, 4, 5 en la primera. Vamos a ponerle este colorcito por acá, A. Y 2 en la segunda. Y finalmente el H, que tiene 5 en la primera y 1 en la segunda. 1, 2, 3, 4, 5 en la primera y 1 en la segunda. Entonces, bueno, ¿cuál es el make span? No nos cuesta mucho trabajo verlo, simplemente nos ponemos a sacar cuentas, tienen con los bloquecitos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Podemos hacer así, esperemos hacerlo mejor. 3, vamos a suponer que trabaja 8 horas por turno. Entonces 3, 4, 5, 6, 7, 8, los pintamos de gris, a un turnito. Y después hacemos 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otro turnito más oscuro. Y esto lo repetimos. Entonces, bueno, serían 8 horas hasta acá, 16, 24, 32, 40, hasta acá, 41, 42, 43, 44, 45, 46 es el make span. 46 horas es el make span. Y bueno, ustedes pueden demostrar que en esta secuencia, tal como está planteada, se cumple esa idea de que cuando uno compara con la segunda etapa de G y la primera de G con la segunda de J, el más corto entre estos dos, que sería va antes, es menor o igual que el más corto entre estos dos, que sería este. Y por lo tanto, está bien que J preceda a G. Y de ahí, también, bueno, puede demostrar que eso se cumple en toda la tira de tareas. Bueno, básicamente esto está demostrado matemáticamente que uno puede llegar de esta manera a construir el mínimo make span.
¿Qué son estas dos zonas que están acá? ¿Cómo se interpretan? Y el tiempo que tarda la máquina, digamos, que tiene libre la máquina, El tiempo que, el tiempo que tiene libre la máquina, o sea, ¿será un tiempo ocioso de la máquina M2? Básicamente. Digamos, en realidad, ocioso no se refería cuando, digamos, cuando podría estar haciendo algo, pero no lo está haciendo. En este caso, Sí. no tiene nada para hacer. Bueno, podría estar haciendo algo y no lo está haciendo. No sé qué podría estar haciendo. Cualquier cosa. A lo mejor procesando alguna otra orden que no está en esta tira de cosas. En verdad está ociosa, si quieren ustedes, es cierto lo que dice Francesco, no está ociosa en términos de que hay una orden y no la está realizando, no las tiene a las órdenes. Y eso en realidad es tiempo ocioso. O sea, cuando uno es... El tiempo ocioso es efectivamente un tiempo que uno podría dedicar a algo y no lo hace. Porque la decisión es no hacerlo, digamos, ¿no? O sea, es como que nosotros estamos de alguna manera impedidos a seguir haciendo cosas porque aparentemente el cuello de botella, por lo menos en esta zona, es la máquina 1. No puedo hacer nada porque la máquina 1 todavía no me liberó este par de órdenes. En estas circunstancias, esto es tiempo ocioso y lo que uno puede hacer es, bueno, pensar si no se pueden balancear mejor las cargas o tomar órdenes que tengan un poco más de carga en la máquina 2 respecto de la máquina 1, por ejemplo. Pero siempre va a pasar esto. La verdad que esto no es nada grave. Está bastante, digamos, son pocos los tiempos ociosos en este esquema. Lo que sí tiene bastante difícil es el tema de las esperas, ¿no? Es como que es bastante larga la espera de, de una orden cuando pasa de una máquina a la otra. Y esto es espera en cola. O sea, si uno le dice, ¿cuál es el tiempo de espera en cola de la orden F antes de ingresar o antes de ser procesada en la máquina 1? Bueno, en la máquina 2, perdón. En ese caso hay que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. ¿Cuál es la espera de D en la máquina 2? Bueno, de nuevo, 1, 2, 3, 4. La espera de J es 0. La espera de E también es 0. No hay espera en cola. En fin. Esa es la regla de Johnson. Creo que es relativamente simple. Espero puedan ustedes ejecutarla bien. De hecho, en las guías de problema, como les digo, van a ser problemas de este tipo. En la guía de problema hay cosas interesantes, como por ejemplo, ¿qué ocurre si aparece acá, por ejemplo, un transporte? No sé, un robot o un vehículo guiado automático, ¿no? Un AGV, como le llaman. O no sé, un montacargas. Y bueno, uno debería decir, bueno, ¿cómo lo considero a eso? Y la pregunta que hay que hacerse clave es, uno puede estar haciendo el trabajo en la máquina M1, por ejemplo, en la siguiente orden, en G, mientras el montacargas se lleva a la pieza J. Sí, ¿por qué no? Y de hecho, uno puede hacer ese transporte en ese montacargas mientras la máquina 2 está haciendo otra cosa. Sí, también. Bueno, en ese caso es una etapa más. O sea, sería como una etapa intermedia. Sería que los procesos, cada uno de estos, en lugar de tener dos columnas, máquina 1, máquina 2, aparece una tercera columna. Máquina 1, transporte en el medio, con un tiempo de transporte, quizá para todo igual, a lo mejor todos toman, no sé, 10 minutos en moverse. Bueno, hay que agregar esa etapa a todos los procesos y después la máquina 2. Entonces, si un tiempo, una ejecución de una tarea puede realizarse al mismo tiempo que se ejecutan las demás operaciones sobre otras órdenes, entonces ese tiempo es un tiempo de una etapa más, o sea, de una etapa adicional. Distinto es el caso en el cual, supongamos el montacargas, en este caso que transporta las piezas desde la máquina 1 a la máquina 2, lo maneja aquel que opera la máquina 1. Entonces, si el montacargas lo maneja el operario que está a cargo de la máquina 1, si el que hace la operación 1 termina de hacerla, sube la pieza a un montacargas y se la lleva a la etapa 2.
En ese caso, mientras él está llevando la pieza, no puede estar procesando la orden que sigue, la G. Entonces, ahí ya no es una etapa intermedia, la del transporte, sino es una etapa que se le suma a los tiempos de la máquina 1. La máquina 1 toma no sé cuánto en procesar una orden y el transporte se realiza a continuación bloqueando la operación de la misma máquina. Por lo tanto, ahí transporte debería ser considerado parte de la primera etapa y trabajarse con la regla de Johnson para secuenciar las operaciones. Si por el contrario, el que va y busca las piezas a donde está la máquina 1 con el montacargas es el tipo que está en la M2, bueno, en ese caso hay que sumarle a la segunda etapa los tiempos de transporte. Pero siguen siendo dos etapas. La etapa 1, máquina 1. La etapa 2, transporte más máquina 2. Entonces es muy interesante en la guía de problemas que se les da y que ustedes tienen que resolver y presentar, los grupos a los que les toque, van a ver que hay un par de situaciones un poco diferentes, ¿no? Hay una etapa intermedia que realmente es una etapa intermedia porque puede realizarse en paralelo o al mismo tiempo que se están ejecutando otras cosas en las máquinas de las puntas, y hay otros casos en los cuales no, el tiempo forma parte de los tiempos de alguna de las dos etapas. Entonces es muy interesante distinguir entre esas dos situaciones en esos problemas de la guía. Ahora, la pregunta que surge, naturalmente, entonces, ¿cómo resolvemos cuando hay tres etapas, entonces? Porque hasta ahora Johnson solamente nos dijo que el algoritmo de construcción de estas soluciones conduce a soluciones óptimas de mínimo make-span, de nuevo, esto es el make-span, de mínimo make-span, pero solo cuando hay dos etapas. ¿Qué pasa si hay una etapa intermedia? Bueno, es una buena pregunta, muy buena pregunta. Y obviamente existe, para ese tipo de sistemas, una extensión propuesta por el mismo Johnson para ese esquema productivo. ¿Ok? Que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Dudas hasta aquí? O sea, una pregunta. Escucho, sí. En Johnson hablaba de etapas, por ende es aplicable, digamos, no aplicable, pero digamos, existe el caso también de aplicarlo cuando, por ejemplo, un trabajo, la primera etapa se realiza en una máquina y en otro trabajo la etapa se realiza en otra máquina. Por No, ejemplo, que el B se aplicase en la máquina 2, la primera etapa, en lugar de máquina 1. ok, no está preparado para eso el algoritmo. O sea, lo que estás planteando es un caso en el cual la primera etapa tenga, por ejemplo, dos máquinas alternativas para ser realizada, ¿no? O sea, que vos tengas acá la máquina, vamos a llamarla distinto, porque si no, la M1A, ¿ok? Y la M1B, como dos alternativas para realizar la primera operación, y después se unifica y va a la M2, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente este es un ejemplo en el cual vos tenés dos etapas, pero una etapa 1 con dos máquinas en paralelo, ¿no? Bueno, el algoritmo no está preparado para eso. El algoritmo no está preparado para eso. Y de hecho, no sé, sí podría sufrir alguna adaptación. Digamos. Uno podría imaginar de qué forma podría... porque acá en la primera etapa tenés una decisión más que tomar. Si ustedes se fijan, el algoritmo Johnson solo toma una única decisión, que es la decisión de secuencia, ¿no? O sea, en qué orden hago las cosas. Si la respeta, porque en la máquina 1 respeta lo mismo que en la máquina 2. Pero cuando haya una etapa con dos máquinas en paralelo, hay una decisión más que tomar, que es la de asignación. Entonces, tu idea, Mati, es, bueno, ¿qué tal si hay algunas órdenes que pasan primero por esta máquina, no por la otra abajo? Y ahí hay que decidirlo. Podría ocurrir también el caso, por lo que comentás, en donde uno podría decir de antemano, no, todas estas van a la máquina 1 y todas A, y todas las otras van a la máquina 1B. Es como que de antemano ya está hecha la asignación. Aún así, tampoco es tan fácil de resolver, porque uno debería pensar, bueno, cuál va antes y cuál va después, porque al hacerse en paralelo, es un tema. Se puede adaptar, se podría pensar en adaptar el algoritmo, no sé, lindo para un examen, Mati. Otra pregunta, profe.
Si, por ejemplo, el trabajo B no hubiese ocupado tiempo, digamos, directamente la única etapa era en la máquina 2, se consideraría directamente en la máquina 0, tiempo 0, digamos, que no ocupa. Efectivamente. Y en ese caso sería prioritario, porque es un trabajo sin cabeza, básicamente, ¿no? O sea, es un trabajo que no tiene nada en la etapa 1, por lo tanto es un buenísimo candidato a ser primer trabajo en la secuencia, porque te permite rápidamente poner en uso la máquina 2. ¿Entendés? O sea, fíjate que acá, por ejemplo, la máquina 2 estuvo casi sin tiempo ocioso. O sea, 1 hora esperó y ya tuvo trabajo. ¿Por qué? Porque se decidió priorizar a J, que tiene un tiempo de primera etapa muy bajo. Y efectivamente, como decís, en caso que tenga tiempo 0 en la primera etapa o en la segunda, se le considera un 0, o sea, que no pase por esa máquina directamente, se le considera un 0 en la columna correspondiente. Y se trabaja con la ¿Puede misma ocurrir que la primera etapa la haga en la máquina 2 y la segunda en la máquina 1? Eso sería claro, pero eso no sería un flow shop. Esto sí te lo admito, esto es un flow shop, la propuesta esta, digamos, ¿no? Pero si uno empieza por acá y termina de este lado, ya no, porque ahí estás teniendo rutas divergentes, ¿no? Con otra secuencia. Tampoco está preparado para resolver eso. Solamente se aplica para flow shop, entonces. Sí, efectivamente. Flow shop y 2 máquinas en serie. De nuevo, se puede adaptar para más, pero solo en ese caso garantiza que el make span sea mínimo. ¿Sí? Gracias. De nada, Matiz. Bueno, vamos a... ¿Alguna otra pregunta antes que se corte? Nos queda un minutito más en esta sesión y después retomamos de nuevo en la misma sala. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, en definitiva, como para sintetizar el algoritmo de Johnson, lo que intenta es proponer una secuencia de trabajos u órdenes en ambas máquinas de un sistema productivo con 2 máquinas en serie, de forma tal que el make span sea mínimo. O sea, que se termine todo lo antes posible, con lo cual uno también garantiza un uso eficiente de estos 2 recursos que están en este sistema en serie. Después del cierre de esta sesión, voy a mostrarles cómo Johnson también intentó resolver un problema agregando una tercera etapa, y finalmente vamos a ir a una propuesta que hicieron algunos autores basándose en las ideas de Johnson para más etapas en serie. Entonces, salimos de esta sesión y retomamos nuevamente en la misma sala con el algoritmo de Johnson extendido a 3 máquinas.